juntos. Listo, Iván, te dejamos entonces. Muchas gracias, Robin, y muchas gracias a los participantes de este tiempo de entrenamiento y capacitación. Es una bendición estar con ustedes y compartir algo de lo que el Señor nos permite también tener para dar, ¿no? Y el tema que Robin me propuso me pareció muy interesante, porque tiene que ver, como él decía muy bien, con la actualidad, con lo que sucede hoy en día en los ministerios pastorales en general, y en nuestro caso, con el ministerio pastoral universitario en particular, ¿no? Y para eso entonces, para iniciar, yo quisiera compartir pantalla. Y como podemos ver en la pantalla, el tema que esta noche vamos a trabajar está en la línea de la pastoral universitaria, que por supuesto los principios que aquí se trabajen se pueden ampliar a la pastoral más grande, que es la pastoral eclesiástica, la pastoral ministerial más abierta, la pastoral a nivel institucional, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, estamos considerando el hecho de que nuestro foco es la pastoral universitaria, el abuso espiritual, por cierto, pero también queremos conversar algo acerca de la prevención y de la respuesta que tenemos ante ella, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar. Eh, para iniciar entonces, vamos a mencionar lo siguiente, que lo que vamos a cubrir tiene que ver en primer lugar con entender a grosso modo el entorno universitario que nos corresponde eh, enfrentar en esta época, ¿no? En un segundo momento, intentar definir lo que es la pastoral universitaria y sobre todo cuáles son las características claves del enfoque que tiene el movimiento universitario afiliado a GU, a la comunidad internacional, a IFES, ¿no? Para luego entrar ya al tema del abuso espiritual en la pastoral, enfocarla desde una pastoral que se distorsiona, eh, para luego conversar acerca de eh, las medidas de prevención, la construcción de pastorales son áreas sanas, y eso es medida preventiva, pero luego una respuesta post cuando se identifican que hay abuso, cómo respondemos pastoralmente al abuso, ¿no? Entonces, básicamente esa es la propuesta que queremos trabajar en esta noche y esperamos, si hay preguntas también, al final conversar, ¿no? Empecemos entonces para hablar acerca del entorno macro, del entorno micro. Eh, todos los que están en la universidad o estamos en la universidad tenemos una comprensión, digamos, de lo que es el mundo universitario, que es muy semejante en América Latina. Como parte de la introducción, entonces, quería presentar esta imagen y citar a Mark Twain, quien dice que un gato que se siente en una estufa caliente nunca se volverá a sentar en una estufa caliente, ¿no? Eso es definitivo. Y eso está muy bien, así tiene que ser, pero tampoco se sentará en una estufa fría por la experiencia traumática que ha tenido. Y esto más o menos es lo que encontramos en la situación del abuso espiritual. Una persona que ha experimentado abuso espiritual, abuso religioso, abuso de sus líderes, va a desconfiar. Ya no va a mirar igual la pastoral ni tampoco la autoridad espiritual. Tendrá muchas interrogantes, se hará muchas preguntas en relación a si eso es realmente lo que Dios quiere para la comunidad, los bíblicos, para la comunidad bíblica, para el grupo bíblico. Y eso entonces hace que probablemente o no vuelva a ser parte de la comunidad o tenga muchas reticencias a participar y plenamente como inicialmente su entusiasmo lo era eh, eh, como militante, ¿no? Y entonces eso hace que se paralice de alguna manera.
o que cierre los ojos y que identifique qué hizo mal. Muchas veces se hacen preguntas y muchas veces se hace un mea culpa, quizás yo tuve la culpa, ¿no? Es muy común que suceda esto. Eh, y entonces, esta situación no es nada bueno, nada agradable, y nada beneficioso para una pastoral sana, una pastoral universitaria que no solamente aliente para el desarrollo personal, profesional, o también familiar, y para ampliar su ministerio, eh, definitivamente va a ser una barrera muy alta que va a tener que superar, ¿no? Entonces, entremos a hablar del macroentorno. Básicamente, todas las universidades de América Latina y diría del mundo también tienen un macroentorno global que es el que estamos experimentando hoy en día. La sociedad en que vivimos, la aldea global que tenemos, eh, es muy individualista, tiene eh, como demasiados recursos para imponer, para usar la violencia y para imponer su voluntad, ¿no? Sobre todo el más fuerte respecto del más débil. Eso se ve en todos órdenes, ¿no? A nivel macro, a nivel global, ¿no es cierto? Eh, entonces, el macroentorno se ha vuelto bastante violento, bastante individualista, bastante abusivo también. Se ha visto que también han vuelto a manifestarse las situaciones de diferencias culturales y raciales, el racismo muy fuerte en el mundo. Y ese macroentorno también, por supuesto, afecta el mundo académico, el mundo universitario, el mundo competitivo y, por supuesto, ¿no? Al estudiante en su microentorno, ¿no? El estudiante que viene a la universidad con todas las expectativas de ser un profesional, son jóvenes en busca de identidad porque están en proceso de crecimiento, de madurez, en busca de sentido porque están buscando cuál es aquel derrotero en el cual ellos van a ser plenamente realizados, el sentido de su vida. Están buscando pertenencia, ¿no? Y muchos así llegan al grupo bíblico universitario buscando pertenencia, entre muchas otras ofertas que hay al interior de la universidad, pero también son jóvenes, por lo mismo que he mencionado, muy vulnerables, ¿no? Porque hay mucha presión académica y eso entonces altera la situación emocional, mental, el uso del tiempo, pero también entonces tienen espacio de soledad, porque a veces hay incomprensión en la familia, con los amigos, los colegas y compañeros de clase, y aquellos que ya vienen desde un trasfondo cristiano, probablemente en la universidad también encuentren crisis de fe. Eso es normal que suceda esto, ¿no? Por el choque que hay entre lo que trae como formación religiosa y lo que encuentra la universidad, que es o agnosticismo o ateísmo o un academicismo que hace que tome la totalidad de su tiempo y de su voluntad, y por lo tanto la fe queda en un segundo lugar. Todo ello entonces, el macroentorno y el microentorno está presente y hace que la situación del estudiante entonces sea una situación muy especial de alta vulnerabilidad eh, en las interrelaciones personales. Y de eso entonces eh, vamos a hablar a continuación respecto a la pastoral, porque la pastoral tiene que ver con interrelaciones al interior de la comunidad bíblica, del grupo bíblico, del grupo de estudio universitario. Y aunque no tenemos una definición propia de lo que es pastoral universitaria en AGUP, lo que estoy haciendo ahora es un intento de una propuesta de pastoral universitaria a partir de documentos que existen, que son de la comunidad internacional, y en el cruce de propuestas que se han dado ya en décadas pasadas. Entonces, aquí hay una propuesta que queremos trabajarla en esta noche y que nos sirva como base, ¿no? Entendemos como pastoral universitaria un ministerio. Fíjense, la palabra ministerio es clave.
porque no es entonces una acción aislada, no es entonces una actividad a desarrollar dentro del plan de trabajo, es un ministerio. Y no es un ministerio cualquiera, es un ministerio integral y que tiene que ver con la formación. Y dentro de la formación, de la pastoral, que si entramos a ver los verbos que acompañan a la pastoral, uno encuentra verbos como acompañar, escuchar, discernir, acoger, orientar, animar, eh, fortalecer, etcétera, etcétera. Encontrado aquí el verbo guiar, que la pastoral busca guiar a los estudiantes hacia dónde, a descubrir su identidad en Cristo, porque el estudiante está en búsqueda de identidad. Y el espacio de la comunidad bíblica es el espacio ideal para que encuentre su identidad en Cristo. Normalmente quien llega a la universidad, aunque haya venido ya a una iglesia, tiene dificultades para decir, esto soy yo en Cristo, de una manera contundente, de una manera integral, de una manera bíblica, teológica y con una cosmovisión cristiana. Normalmente tiene serias limitaciones al llegar a la universidad. Entonces hay que ayudar a descubrir su identidad en Cristo y su misión, la misión que tiene en la universidad y en la vida como ciudadano del reino de Dios en el ámbito académico que empieza en la universidad, pero que continúa en la vida profesional, ¿no? El objetivo de la pastoral entonces es desarrollar discípulos plenamente conscientes, capaces de vivir y expresar su fe de manera práctica, es decir, no es una pastoral teórica, y esa pastoral la lleva a superar dicotomías artificiales entre fe y razón, entre sagrado y secular, es decir, es una pastoral integradora, ¿no? Además, la pastoral promueve una mentalidad cristiana que analiza críticamente la realidad, la criticidad, ¿no? La actitud crítica es elemental en una pastoral universitaria, integrando la palabra de Dios en todas las dimensiones del conocimiento y la acción para formar generaciones que piensen, pero que también actúen y asimismo transformen el mundo estudiantil y luego el profesional desde una perspectiva coherente con los principios y valores del Evangelio de Jesús. Esa es la propuesta de pastoral. Entonces, si tenemos una pastoral que está bajo este concepto, bajo esta premisa, esa pastoral debiera acompañarnos a desarrollar una pastoral que sea sana. ¿Cuándo se producen los abusos? Cuando la pastoral se distorsiona. Es decir, cuando en lugar de nosotros como comunidad y como líderes y como estudiantes desarrollar una pastoral sana, integradora, liberadora, encontramos una pastoral que es una pastoral que se desvía, que se distorsiona y que se sale de estos parámetros que hemos mencionado. Por eso es importante precisar las características claves de la pastoral cristiana evangélica, en este caso una pastoral que se propone para AGU, ¿no? Y la primera característica, pues, es que tiene al Evangelio, la proclamación de Jesucristo, como central. Es decir, el Evangelio son las buenas nuevas, y las buenas nuevas se personifican en Jesús. Entonces Jesús es central en el mensaje, ¿no? El Evangelio es Jesús, en resumen. Las Escrituras, en segundo lugar, ¿no es cierto? Es la base para nuestra fe, para la vida, para el discipulado, para el diálogo con la academia, el diálogo con las ciencias sociales, etcétera, ¿no? El liderazgo laico en una pastoral, ¿no? Eh, los estudiantes y profesores universitarios que son creyentes son los agentes primarios en el ministerio dentro del campus, porque ellos son los que están ahí, viven, interactúan cada día. Los grupos bíblicos como una comunidad que es autónoma porque se autosostiene, se autodirige, ¿no? No depende de alguna denominación o de algún pastor principal. Se estructura alrededor de grupos de estudios bíblicos y comunidades de fe dentro de la universidad. Luego, otra característica de la pastoral universitaria sana es el discipulado integral, porque busca formar
a la persona de manera completa, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo relacional, en lo ético, en lo vocacional, ¿no? También es una pastoral enfocada a la evangelización contextual e intelectual, es decir, una evangelización pensada, razonada, congruente con la Biblia y las ciencias, que adapta el lenguaje y los desafíos del mundo universitario y que está muy estrechamente vinculada a la apologética. La evangelización y la apologética caminan juntas, ¿no? Y también la vocación o el llamado y la transformación están enfocados en servir a Cristo, pero en todos los órdenes. Es decir, empezando por la academia, siendo llamados por Dios para ser ahí misioneros en la universidad, pero después también con nuestra profesión, ¿no? Para hacer un impacto transformador luego. También se caracteriza por ser interdenominacional, es decir, no responde a una denominación, aunque hay grupos que tienen mayormente, pueden ser pentecostales, otros son más bautistas, otros más nazarenos, pero los grupos son interdenominacionales, ¿no? Porque tenemos una base de fe común, que es lo que nos ayuda a caminar juntos. Y finalmente, un enfoque misionero, porque la universidad es nuestro campo de misión estratégico. Entonces, estas son las características claves para la pastoral. Cuando hablamos de pastoral, hablamos entonces también de los obreros o pastores. Y uno de los documentos que tiene la comunidad es escrito por Felicity Houghton, quien fue obrera con el movimiento universitario en Chile, también en Bolivia. Ella escribe y dice que los obreros son pastores entre los estudiantes, pero estos obreros o pastores necesitan llegar a ser pastores en la práctica y dentro del contexto de la necesidad de los estudiantes. Es decir, son pastores que se hacen en el camino y que responden al contexto de los estudiantes. Es decir, ahí está primariamente su enfoque. Y esta necesidad de los estudiantes tiene que ver con las relaciones o interrelaciones de los estudiantes, con los estudios académicos, con la mayordomía para el uso correcto del tiempo y sus responsabilidades. También la participación en la sociedad y, por supuesto, el desarrollo hacia la madurez, hacia una persona plena, ¿no? Todo esto es parte de las necesidades por supuesto, el obrero pastor, si es una pastoral universitaria, como la que hemos venido mencionando, debiera apuntar a eso, ¿no? Entonces debe ser un obrero comprometido, ¿no? A propósito, he colocado una foto de ahí de un obrero que está tratando de hacerse visible, pero parece que nadie lo nota, ¿no? Y está buscando a ver a quién puede ayudar. Es un obrero sin ovejas, ¿no? Eh, y lo pongo ahí justamente para señalar que un obrero, un obrero del movimiento, ¿no? Un pastor del movimiento, debe ser una persona que esté tan cercana y tan cercana a los estudiantes, que sea reconocido como tal, ¿no? Y que no tenga necesidad, como este obrero que está buscando, que lo reconozcan para ser obrero, ¿no? Angelique Guzmán, en otro documento de la comunidad titulado Pastoreando a las ovejas, escribe que para ser pastor se necesita un corazón pastoral, un llamado pastoral, una visión pastoral y una estrategia pastoral. Es decir, un obrero tiene que estar alineado, su corazón, su llamado, su visión y su estrategia. Y es un alineamiento entonces que es clave para hacer una pastoral sana y evitar la distorsión o el abuso espiritual en el ministerio universitario, ¿no? Entremos entonces ahora sí al tema del abuso, ¿no? El abuso espiritual en la pastoral universitaria. Empecemos diciendo que el abuso espiritual ocurre cuando alguien, una persona, también puede ser un grupo de personas, en una posición de autoridad, puede ser el pastor, ¿no? El líder, el consejero, el que está a cargo del grupo bíblico, ¿no?
manipula, controla o daña a otros, distorsionando el mensaje del Evangelio y la persona de Jesús. Y lo hace de muchas maneras. Solamente aquí he puesto dos ejemplos para que reconozcan entre muchos otros, ¿no? Se reconoce esto, por ejemplo, cuando uno escucha el Jesús me habló y me dijo, ¿no? Eso abre un abanico para muchas posibilidades y hay que abrir las antenitas, ¿no? Parar las orejas cuando uno escucha esto, ¿no? Porque casi siempre lo que viene luego, ¿no? Es una distorsión del mensaje del Evangelio o una distorsión de la persona de Jesús y por lo tanto lo que trae luego es abuso espiritual, ¿no? Y lo mismo cuando escuchas esta expresión, si cuestionas al pastor, estás rebelándote contra Dios, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la autoridad. Es como si el pastor está colocado en el espacio que le corresponde a Dios. Entonces, como es infalible, porque es cuasi Dios, ¿no? O Dios, te estás rebelando contra Dios mismo si le dices algo a él, ¿no? Entonces, el abuso espiritual es distorsión del evangelio y el abusador entonces distorsiona a Jesús, ¿no? Quien es el evangelio encarnado y personificado. También encontramos abuso espiritual eh, en la distorsión del mutuo pastoreo. Y esto en el movimiento universitario es muy Me natural voy a que poner. hay pastoreo entre estudiantes, ¿no? El cuidado del discipulante de creyentes, conforme dice Hebreos y Gálatas, es parte de la práctica. Y el abuso que se da entonces en el punto pastoreo puede ser muy sutil y muy dañino, ¿no? Una de las maneras es la expresión debes respetarme o debes reportarme todos tus pecados, pensamientos, decisiones personales, amistades, estudios, etcétera, porque si no lo haces, no estás siendo transparente con Dios. Es decir, en lugar de ser un mutuo pastoreo, aquí el supuesto compañero que está haciendo el acompañamiento pastoral, pastoreando, lo que está haciendo es colocarse en un nivel de autoridad, donde se reportan a él, pero no hay mutuo pastoreo. Hay pastoreo en una sola dirección y en ese sentido abuso espiritual, porque no es mutuo pastoreo, ¿no? El abuso espiritual es distorsión del mutuo pastoreo. El abusador toma ventaja de la vulnerabilidad emocional y espiritual y entonces se produce el abuso espiritual. También pasa el abuso espiritual cuando un grupo de estudio bíblico, el ministerio estudiantil o la comunidad universitaria, se comporta como si fuera la única expresión verdadera de la iglesia, ¿no? Menospreciando o aislando a sus miembros de la iglesia local, ¿no? Entonces esto no debe pasar, por supuesto. Y una de las expresiones que se usa es, no necesitas congregarte en una iglesia local, nuestro ministerio estudiantil es suficiente, y eso es falso, ¿no? Eh, Siempre hemos dicho en AGEUP que AGEUP es un brazo de la iglesia y por lo tanto nosotros somos, como grupo bíblico, eh, una herramienta de Dios que servimos como puente hacia la iglesia, ¿no? O el brazo extendido de la iglesia también lo decimos. No somos sustituto de la iglesia, ¿no? Y al contrario, todo aquel que conoce a Cristo en la universidad debiera ser acompañado para que también se una a una iglesia. Porque si no es así, entonces el abuso espiritual es una distorsión de la eclesía, ¿no? Y la eclesía es la comunidad, donde están todas las generaciones, ¿no? Nosotros somos una expresión, no solamente porque somos la generación de los universitarios, ¿no? También el abuso espiritual ocurre cuando líderes o miembros de una comunidad bíblica distorsionan el discipulado, manipulando, controlando, dañando a otros, en lugar de guiarlos bajo el señorío de Cristo y para la gloria de Dios. Y una expresión muy común es, quien no se somete al líder, no se somete a Dios, ¿no? Es otra manera de ser autoritarios, ¿no? Y bajo un lenguaje muy espiritual. Entonces, el abuso espiritual es distorsión del discipulado integral y lo que estamos diciendo es que el discipulado estudiantil es y debe ser integral, siempre debe colocarse bajo el señorío de Cristo, dando la gloria solo a Dios. Es decir, todos, los obreros, los pastores, los dirigentes, los que dirigen los estudios bíblicos y en general todos los miembros de la comunidad bíblica universitaria, todos estamos en el mismo nivel
teniendo un único pastor, quien es nuestro Señor absoluto. Luego todo nos debemos a Él, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que se haga en la pastoral es para la gloria de Dios y no para someterse al líder, ¿no? El abuso espiritual también acontece cuando se usa la apologética como arma de humillación. Por ejemplo, aquí estoy colocando que en un estudio bíblico, un líder ridiculiza a un estudiante que expresa dudas sobre la evolución o la historicidad bíblica y diciendo, los que dudan de esto no tienen fe sólida, ¿no? Y, por supuesto, que lo está humillando, ¿no? El abuso espiritual es distorsión de la evangelización contextual y de la apologética, ¿no? En este caso, la apologética debe ser humilde y ayudar a buscar respuestas, no colocarse o no usarse para eh, ridiculizar a los otros, ¿no? El abuso espiritual se produce cuando líderes o grupos distorsionan los conceptos bíblicos de llamado y transformación para manipular, controlar o explotar a estudiantes, ¿no? Y aquí pongo como ejemplo que se enseña que los estudiantes que se dedican a ministerios a tiempo completo, o sea, los pastores, los misioneros, son más espirituales que los que trabajan en empresas, en la ingeniería, ¿no? O en las artes, o en la política. Y esto no es así, ¿no es cierto? El abuso espiritual es distorsión de la vocación y el llamado de Dios. Y en la Biblia encontramos que todos los dones y todas las profesiones son valiosos, ¿no? Corintios habla de lo primero y Éxodo 31 habla de lo segundo. Por lo tanto, tu profesión también es una vocación, un llamado, un ministerio que tiene que hacerlo como excelencia y tiene el mismo nivel espiritual que aquellos que están a tiempo completo en ministerios como pastores y misioneros. El abuso espiritual también ocurre cuando se manipula la idea de la universidad como campo de misión estratégico para justificar control, explotación o métodos antiéticos, perdiendo de vista el amor, la libertad y la integralidad del Evangelio o la integridad del Evangelio. Y pongo aquí como ejemplo en un grupo universitario X que se une a un colectivo estudiantil, ¿no? Un colectivo feminista o ecologista que hay en la universidad, solo para reclutar, ¿no? Sin interés genuino en la causa y luego critica a quienes no se unen al grupo. Es decir, estamos hablando aquí de abuso espiritual como distorsión del concepto de universidad como tierra de misión. La misión debe ser transparente, o sea, nuestra misión debe tener elementos de ética básicos, ¿no? Para no camuflar nuestra tarea, ¿no? Hablemos algo de la prevención. Entonces, ¿cómo prevenimos? Si el abuso espiritual es una distorsión de una pastoral sana, pues vamos a prevenir construyendo una pastoral que sea realmente sana. Esa es la manera de prevenir, ¿no? Y entonces ahí urge tener en nuestro movimiento, en general en todos los movimientos universitarios, una pastoral sana que responda al contexto de nuestros estudiantes. ¿Y esto qué implica? Que implica que la pastoral esté centrada en Cristo, no en personalidades, ¿no? Es decir, que la pastoral no desarrolle el culto al líder, el culto al liderazgo, el culto a la personalidad, el culto a quienes nos han precedido o a quienes son nuestros fundadores o predecesores, sino que siempre se centra en Cristo. O sea, se humilde en reconocer que todos estamos siendo y dependiendo del pastoreo de Cristo, ¿no? Está centrada en Cristo. También implica que esta pastoral que es sana está libre de manipulación, es decir, tiene relaciones transparentes. Entonces, esto tiene que trabajarse, tiene que impulsarse y tiene que implementarse, ¿no? Asimismo, una pastoral sana es una pastoral integradora, porque integra la fe y la razón, la vida académica y la vida espiritual, y tiene una visión o una cosmovisión, ¿no? Que está basada en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, ¿no? Y no es aquella que la parte o la toma de acuerdo a las conveniencias, sino que tiene una comprensión de lo que Dios tiene en su plan y en la historia de la salvación
para la humanidad, ¿no? Y integra todo lo que sucede alrededor nuestro, absolutamente todo, ¿no? Nada escapa, todo está integrado. También es una pastoral preventiva frente a abusos y para ello necesita estructuras de accountability, ¿no? O sea, estructuras para dar cuenta, para rendir cuentas, para que unos a otros nos rindamos cuentas, ¿no? Y esto es indispensable, ¿no? Y finalmente, formador de discípulos que impacten todas las esferas, ¿no? No hay ninguna esfera preferida, no es que esto es más espiritual que el otro, sino todos los campos de las ciencias y todos los campos de la academia, al igual que los que están en el ministerio pastoral y en las misiones, a tiempo completo, eh, todos ellos necesitan estar rendidos y puestos al servicio para la misión de Dios, al servicio de Dios en una pastoral integradora, ¿no? Entonces, ¿qué acciones concretas se tendrían que hacer para empezar? Trabajar, me parece, el tema del líder siervo, ¿no? En todos los niveles de formación, desde el más básico, desde el nivel A1 hasta el nivel de la Escuela Nacional de Líderes, lo que significa ser un líder siervo, ¿no? El liderazgo servicial. Eh, un siervo, alguien que aprende a lo que es ser siervo, está siempre en una actitud de humildad, de reconocimiento que necesita seguir aprendiendo, pero que también pone todo lo que tiene al servicio del otro y del prójimo, y está dispuesto a ayudarlo, a acompañarlo. Es empático, tiene compasión, tiene actitud siempre propositiva y siempre piensa bien del otro, ¿no? Y también siempre habla bien del otro, ¿no? Los siervos no hablan mal de aquellos que los presidían. Eso no es, por lo menos en el modelo de Jesús, ¿no? Eso no nos enseña el maestro. Otra acción concreta es tener un código de ética, ¿no? Un código de ética se refleja en buenas prácticas, pero se requiere un código de ética en el ministerio pastoral universitario. Un código de ética que acompañe toda la pastoral. Y también fomentar espacios seguros para dudas, para debates, porque siempre se presentarán la necesidad de conversar, de debatir, de airear y tener un aerópago, ¿no? Un aerópago donde se discutan y sea un espacio seguro, confiable, ¿no? Donde todos pueden decir, bueno, aquí sí puedo decir lo que pienso y lo que siento, ¿no? Y sea constructivo y sea edificante. Si lo preventivo se realiza, por supuesto, para prevenir es antes, ¿qué pasa si sucede el abuso? ¿Cuál es la respuesta pastoral? ¿No? ¿Qué hacer? Y aquí brevemente voy a decir solamente tres cosas, ¿no? Es necesario identificar la mano o las manos de los abusadores, ¿no? Y por supuesto saber quién ha sido el abusado o quiénes han sido los abusados, ¿no? Dicho en otros términos, o sea, no se puede pasar por agua caliente o no se puede callar, sino que hay que denunciar y hay que identificar a los responsables. O sea, no se puede pasar por alto y dejar que esto sea una práctica. Esto no debe suceder. O sea, la respuesta pastoral debe ser inmediata, ¿no? Tiene que haber eh, la, la denuncia ante el pastor, ¿no? Si amerita, porque es un caso que tiene que ver con derechos de la persona ante las autoridades respectivas, policiales, judiciales, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de abuso, ¿no? Eh, pero tiene que ver, ¿no? Si es un caso que solamente tiene que ver con abuso al interior del grupo bíblico, que no tiene que ver con afectación de derechos, ¿no? O de las leyes peruanas, y se puede tratar interiormente entre los pastores del movimiento, tiene que hacerse y tiene que haber una respuesta y tiene que ser inmediata, ¿no?
Lo segundo que quería decir respecto a la respuesta pastoral es que nunca debemos permanecer en la tibieza y en la superficialidad. A veces pasamos por alto y decimos, bueno, yo creo que ya se conversó, ya se perdonaron, ya está todo superado, sigamos para adelante, que ya lo pasado, pasado. No, no es así, ¿no? Se trata de ver acciones y conductas que realmente demuestren arrepentimiento y cambio cuando ha habido abuso espiritual, ¿no? Sea de un líder de un grupo, o sea de un obrero, de quien haya sido. Tiene que haber. No es asunto de palabras, y no es asunto de una oración. Es asunto de un acompañamiento para que realmente se compruebe si hay acciones que dicen y no desdicen que realmente ha habido arrepentimiento. Y lo tercero que quiero mencionar es qué sucede cuando hay de por medio un pastor, un sacerdote, un obrero, ¿no es cierto? ¿Cómo es con ellos? Porque mire, un pastor, un sacerdote, un obrero tiene autoridad. eh, y su autoridad radica en que cuando habla, todos los miembros de la iglesia lo escuchan, lo respaldan, ¿no? Y entonces él puede decir, eh, quisiera que me acompañen en esto, ¿no? Y entonces como la congregación lo ama y lo admiran, la respuesta será, amén, pastor, estamos con usted, le apoyamos. Eh, ¿Y hasta dónde entonces uno puede apoyar todo? O uno también tiene la capacidad de levantar la mano y decir, pastor, en esto no estoy de acuerdo y lo sustento y lo fundamento por esto, por esto, por esto. Yo no puedo acompañarlo en esto, ¿no? Entonces esto tiene que ver con una respuesta también a nivel de la ética pastoral, ¿no? Cuando vamos a pedir el apoyo para una decisión importante que va a comprometer al grupo o a toda una iglesia, uno tiene que hacerlo con suma interesa, con suma integridad, eh, con elementos de ética pastoral, basado en la ética pastoral. Porque si no es así, entonces, eh, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que amamos a Dios y a todos los hombres, incluyendo al pastor, por amor también hay que decirle, pastor, esto no está basado en una ética bíblica pastoral. Usted está manipulando a la iglesia, se está manipulando a la congregación, está manipulando. Y entonces, eh, la respuesta tiene que ser en la medida de la carga, de la, el nivel de manipulación que se pretende, ¿no? Si es ese el caso, ¿no? Y con eso entonces estamos cerrando nuestra participación eh, y agradeciendo el tiempo que nos han dado. No sé, Robin, el tiempo ahora es tuyo. Gracias, Iván, por compartirnos este tema, estos alcances, que ha sido muy, muy bueno. Plantea muy buenos lineamientos para seguir investigando. Y vamos a entrar en un pequeño tiempo de consultas, preguntas, los que puedan tenerlas. Ahora es cuando, y simplemente levante su mano, le damos pase y puede realizar su pregunta o consulta o comentario. 3 segundos para pensar nada más. A ver, damos pase a Lisbeth. Bienvenida, Lisbeth. Y ahora sí. Buenas noches con todos. Aaron, Iván, buenas noches. Estuve escuchando todo lo que explicaba acerca de este tema del pastoral y el abuso espiritual, que pareció muy interesante y felicitarlo, ¿no? Por dar
explicación a este tema que creo que no es ajeno quizás para varios, ¿no? Yo quería saber si en el caso de las personas que ejercen el abuso espiritual lo hacen de manera inconsciente o, bueno, no, yo quisiera saber si de repente lo harán de manera inconsciente, ¿no? O no, sería terrible pensar que lo hicieran, ¿no? Con la voluntad de hacerlo, ¿no? Con esa intención, ¿no? Y en caso de repente de ver eso también, cómo actuar frente a ellos, ¿no? Ante esas situaciones, ¿no? Ah, bueno, no tenemos algún caso específico como para hablar, estamos hablando de manera muy general. Y hablando de manera general, yo te respondería que sí es posible que alguien que viene, digamos, de una iglesia donde no ha sido formado con una pastoral tal como la hemos propuesto ahora, probablemente no tiene elementos mínimos para identificar qué es ético en una acción pastoral y qué no es ético. eh, y por lo tanto podría suceder que sí comete abusos sin saberlo, ¿no? Eh, entonces, si ese es el caso, pues hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? Pues las acciones correctivas tienen que ver nuevamente desde la pastoral, el acompañamiento. Eh, Cuando uno es un nuevo creyente, por ejemplo, ¿no? Eh, si es discipulado, es decir, si pasa por un proceso de formación donde alguien lo acompaña, no un discipulado, digamos, eh, tipo salón de clases, ¿no? Ujú, Sino un discipulado donde se reúnen uno a uno, donde conversan mucho, donde hacen acciones juntas mucho. Eh, Hay la oportunidad de ir poco a poco trabajando, de ir poco a poco formando, corrigiendo, ¿no? Y permitiendo que un nuevo creyente eh, finalmente crezca y se desarrolle haciendo las cosas de una buena manera, de una manera correcta, de una manera bíblica, de una manera que honre a Dios, ¿no? Y estamos hablando de un estudiante universitario, que puede ser el caso también, alguien que conoce, por ejemplo, al Señor en la universidad, de igual manera quien lo acompaña, ¿no? En el discipulado uno a uno, tiene que ser así, tiene que ser alguien que lo ayude a crecer, a encontrar una iglesia, a, a acompañarlo, porque son dos mundos distintos. Si alguien conoce a Cristo en la universidad y va a una iglesia, son dos realidades distintas. Una cosa es estar con los de tu generación en la universidad, cantar y alabar, y otra cosa es ir por primera vez a una iglesia donde están todas las generaciones, donde dependiendo del lugar puede ser muy chiquito donde todos se conocen o tan grande que no todos se conocen. Eh, pero entonces es un proceso para que quien está siendo ayudado, ¿no? En una pastoral, eh, no cometa justamente lo que tú acabas de preguntar, o sea, que por desconocimiento se convierte en alguien que abuse, por ímpetu, ¿no? Por querer hacer las cosas bien, como los ejemplos que he puesto yo, he puesto ejemplos muy concretos, ¿no? Quiere hacer cosas en la universidad, pero finalmente está cometiendo abuso espiritual. Entonces, sí es posible, sería mi respuesta, ¿no? hermano Iván, y bueno, ya entonces yendo a un caso más en específico, mm, por ejemplo, yo he observado un caso, por ejemplo, en mi iglesia, hay un muchacho, ¿no? Que a veces constantemente es exhortado, ¿no? Por uno de sus líderes, ¿no? Pero yo al menos siento que siempre es, pues, por su bien espiritual, ¿no? Para que, pues, se corrigen ciertas conductas, ¿no? Pero, actualmente, este joven ya no congrega en la iglesia, sino que se ha ido a otra. Y, bueno, he escuchado que ha sido más también por el tema de que siempre estaba como que siendo exhortado, amonestado, ¿no? Y quizás no sé si sea un tipo de abuso, yo creo que más
sido el tema de corregir. Y entonces, ¿cómo de repente podríamos no confundir eso, ¿no? Porque a veces la intención es no que esta persona pues mejore en su vida espiritual y, y quizás el efecto sea en lo contrario, ¿no? Quizás que ha pasado en este caso, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo no se podría como que entender que es un tipo de abuso, sino que más bien está tratando de corregirle, ¿no? Como mencionó lo de la apologética, incluso, ¿no? Que no humillar, ¿no? Sino enseñar con humildad la palabra, ¿no? Ujú, ujú. Ahí lo otro primero es que ah, si es por lo que entendí, la primera persona que estaba acompañándole era una hermana y él es un chico, ¿no? Algo así, era una líder mujer. Pues, no, bueno, sí, son una pareja de líderes y Ya. los Ah, bueno. ambos, ajá. Sí. Y luego entendí que también ah, se había ido de esa iglesia y ahora estaba en otra iglesia, fue lo que entendí. Y se ha ido, o sea, es un joven, es casi adolescente, ¿no? Entonces, sí ha ido a una iglesia donde, por lo que hemos notado, es una iglesia un poco más libre, ¿no? Quizás nuestra iglesia es un poco más conservadora, ¿no? Que tiene ciertas reglas en algunas cosas que quizás a él no le aparecen, ¿no? Y bueno, creo que sí también de la pareja más ha estado como que la líder, la esposa un poco más allí, ¿no? Este, por esa parte. Entonces, quizás eso no sé si por ahí quizás ha sido el error, pero bueno, se dio ese caso, ¿no? Y justo como usted comentaba, pues no, me venía solamente. Claro, lo normal en una pastoral es que si una pareja es la responsable de acompañar, normalmente, ¿no? O los dos acompañan hasta el final, pero nunca se deja que sea uno de ellos, en este caso, si es ella, ¿no? La que acompañe sola, por lo que me dices. Parece que esa es un poco la actitud. No, no es bueno. No es bueno, en todo caso debería ser él, ¿no? Y no de cómo se replica el, el modelo de pastor en los otros, ¿no? Es que el, eh, Tito, el libro de Tito, ¿no? La carta de Pablo a Tito, le enseña cómo las mayores deben acompañar a las más jóvenes y, por supuesto, los mayores a los más jóvenes, ¿no? Eh, Eso es lo que encontramos en el texto y es lo más recomendable. Y no es una buena señal cuando alguien, después de haber estado acompañado, ¿no? por una pareja, finalmente se va a otra iglesia y porque es más abierta o más liberal, ¿no? No, no es una buena señal en el sentido de que si no encuentra ahí de repente lo que está buscando, a lo mejor se va a ir a otra iglesia, ¿no? Es como si alguien llegara a la comunidad eh, bíblica y no le gusta, pues entonces se va de la comunidad bíblica a otro grupo que hay en la universidad que no es de la comunidad bíblica. Y si no le gusta ese, se va a un tercer grupo que es totalmente distinto. Eh, entonces, eso no es una buena señal, ¿no? Eso no es una buena señal y ahí, por supuesto, ya se están notando deficiencias en esa pastoral, ¿no? Es lo que te podría decir. Muchas gracias, Sí. hermano. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga una consulta, una pregunta? Yo sí tengo, pero si alguien hay más. Con Robin podemos conversar. Una pregunta sería en el contexto universitario. Usted habló algo muy, muy importante del no encubrir el tema del abuso pastoral o el abuso en el acompañamiento a estudiantes, porque pensamos, creo yo, que no hay o no debe haber en esta realidad, en este contexto estudiantil. Pero a veces creo que uno, poder identificar, ¿no? el abuso, es el primer paso, ayudar a identificar el abuso entre ya sea el que venga del abusador, puede ser un obrero, un director regional, director nacional,
un miembro de la junta directiva, un miembro del consejo consultivo. Todos podemos, ¿no? Podemos distorsionar nuestras funciones, podemos ser tentados y todo lo demás. ¿Y cómo, no? El proceso es cómo aprender a la cultura de denuncia, ¿no? De, de- de no callarnos, ¿no? Claro que en primera instancia, ¿no? Yo sé que, no sé, un obrero local tiene toda la libertad de, de ir a un obrero regional si está teniendo unas actitudes no correctas, y decir, mira, esto me parece que está mal, ¿no? O cómo es esa cultura de prevenir, ¿no? O de ayudarnos, ¿no? A mejorar nuestro acompañamiento para no caer en abuso. Eh, y también la cultura de cómo poner nuestros códigos de éticas, tenemos que formarlo, la verdad, tenemos que ver una normativa para prevenir el tema de abuso. Porque, como bien sabemos, un obrero tiene, tiene un grado de poder, un grado de influencia, Ujú. y que eso puede ser usado para el bien, para el cuidado, o puede ser usado para el mal. Eso hay que tener muy presente, y sobre todo en los entornos que nos relacionamos con estudiantes, ¿no? Los entornos que nos relacionamos con estudiantes, ¿no? Y, por ejemplo, un tema, puede ser este tema, ¿no? El tema del acoso en el sentido de quiero que hagas esto porque mis tiempos así igual, o quiero que se haga a mi manera. Entonces comienzo a escribir, a llamar al estudiante para que lo haga a mi manera, le comienzo a seguir, ¿no? A seguir acosando la palabra, ¿no? Para que se logre como uno quiere, ¿no? Entonces ya ahí va rompiendo la línea delgada, ¿no? De ser alguien que acompaña, que sugiere, a alguien que impone su voluntad. Entonces, por ahí tal vez comentarnos un poco más, Iván, ya aterrizando en el movimiento estudiantil, ¿qué más, no? ¿Cómo podemos eso, no? De denunciar, ayudarnos mutuamente para identificar este tema del abuso, ¿no? Claro, creo que primero tiene que haber un nivel de confianza, ¿no? Porque cuando sucede un abuso, mayormente la persona abusada, si es que tiene el temor de que si va a hablar no le van a escuchar o la van a ridiculizar, no va a hablar, ¿no es cierto? Tiene que haber un nivel de confianza. ¿Quién o quiénes son las personas que tienen que dar el nivel de confianza? Eh, si está siendo acompañada en un acompañamiento pastoral por alguien del mismo grupo, ¿no? Que también es estudiante, pues esa es la persona. Y entonces tiene que haber un protocolo. Cómo yo ayudo a mi colega, a mi compañero, o si, a mi compañera, en el caso, si es caso de una hermana, para que ahora vayamos y hablemos sobre esto con el coordinador o el director o el pastor de nuestra base, nuestra región, o si es un directivo regional, cómo lo habla en este caso, los obreros nacionales, ¿no? Con el director nacional. Tiene que haber protocolos. Entonces, el protocolo es muy importante y es clave. Y si hay protocolos, entonces va a ser más fácil que haya un nivel de confianza, porque sé que a donde vaya a hablar, cuando yo comparta y diga la experiencia que he sufrido de abuso espiritual, no solo voy a ser escuchado, sino que también voy a ser acompañado y se va a confrontar al abusador, ¿no? Eso significa entonces tener protocolos, tener protocolos. Entonces, el protocolo tiene que estar claro y hay que hacerlo, ¿no? Hay abusos que pueden estar pasando y que no se hablan, ¿no? Porque no hay confianza, no hay protocolos, entonces todo es muy gaseoso, ¿no? Gracias, Iván. Entonces, ahí está nuestro reto como asociación. Lo digo pues con la realidad de construir un protocolo de abuso espiritual y invitarles a los que han llevado este tema y a los demás obreros también a construir, ¿no? Nuestro propio protocolo para el cuidado de los estudiantes, el cuidado nuestro también.
Si no hay nada más, ¿quién va a comentar? Ay, A ver, Roger, a ver. primero. Buenas noches, hermano Robin, Iván. Este es un tema muy interesante que han tocado, dado que hoy en día hay muchos casos que están haciendo a la luz, que me parece que son consecuencia del abuso espiritual que han terminado en abuso sexual. Muchos casos encubiertos en otros países que datan más ya y ahora están con denuncias, pero estos casos fueron sucedidos hace más de 15 20 años. A veces lo malo de la iglesia, tal vez de nosotros mismos, es ocultar, ¿no? Y que no permite, en Perú yo no tengo, o no tengo, bueno, lo poco que he buscado no he encontrado, por ejemplo, temas de violencia, o hay sí cierta información sobre violencia en la iglesia, ¿no? Violencia física, doméstica, pero de allí a lo que pasa más allá, hay muchos casos que sí, por este tema de que algún líder tenga poder, llega a hacer algún tipo de abuso, pues yo creo que sí lo hay, sí lo que ahí lo habla y no tenemos pues ningún estudio ni nada que pueda reforzar ese tema. Entonces, eh, realizar esta propuesta que justo indicaste ahí en la exposición de como acciones, ¿no? La capacitación, eh, el liderazgo, ¿no? Respecto a este tema, elaborar el código de ética y los espacios seguros, yo creo que se tiene que trabajar en personas idóneas también para poder tratar y cómo se debe tratar en caso se detecte algún tipo de abuso, ¿no? Porque también tiene que ser, pues, consecuente y realmente que esté vulnerando, pues, ciertos aspectos en los cuales has expuesto. Y bueno, creo que en esa parte un poco lo que nos falta es siempre, yo veo a nivel de nuestro país, ¿no? Tener respecto a la comunidad cristiana evangélica, tener estudios o cierta información sobre casos de abusos que están pasando que ayudaría tal vez a mejorar o a plantear un buen código de ética, por ejemplo, ¿no? Y en esa parte, pues, yo creo que bastante, o una de las cosas también que veo, por ejemplo, en mi empresa, ¿no? A nivel de lo que es el abuso sexual en el trabajo, eh, elaborar es todo un área muy independiente a la empresa, creo que es un área externa. Y hasta qué punto, va ahí mi pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto tendría que elaborarse, si, o qué criterios se deberían tomar si se trataría de elaborar, por ejemplo, un área específica que vea este caso? ¿No? Porque no creo que sea netamente para evitar conflicto de intereses netamente del ministerio, o esa es mi manera de pensar. Claro, qué espacio dentro del movimiento, si estamos hablando de AGU, qué espacio dentro del movimiento tenemos para tratar temas de denuncias de abuso espiritual o vinculados a otro tipo de abuso? Como tú has mencionado varias veces, has repetido abuso sexual también, ¿no? Entonces, tenemos dentro de nuestra estructura, sería la pregunta para Robin, ¿no? Tenemos dentro de la estructura, Robin, un estamento que ve este tipo de abusos. Por eso yo estoy No hablando lo y repitiendo varias tenemos, veces. Tiene que no lo ver, tenemos, claro, tiene que haber un pero que código, hay, sí. tiene que haber protocolos y tiene que haber la garantía de espacios seguros. Y el espacio seguro, por supuesto, tiene que ser con una eh, mínima, un mínimo espacio de pastores, hermanos mayores, que sean personas que estén ayudando en esta área porque son personas reconocidas por su integridad, etcétera, ¿no? Y tienen discernimiento y tienen la capacidad y, digamos, son neutrales, si podríamos decir también cuando se requiera neutralidad, ¿no? En ese sentido. Eh,
Todo eso hay que considerar, ¿no? Y me parece bien tu apreciación, Roger. Y entonces hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo y eso es parte de la prevención. Bueno, yo Y le última, dije a Robin que iba creo a que salir sí, porque tengo que hacer. Y Robin sabe qué tengo que hacer y no puedo postergarlo. ok. Bueno, había estaba Arnold que estaba ahí con una pregunta. No sé si creo que bajó la mano, pero este hermano tiene que salir y estamos quedando para que este tema puede también extenderse. Y voy a facilitar el número de nuestro hermano Iván. Si algunos como CBU quieren tratar en un espacio virtual, bienvenido. Si es que más adelante no hay ningún problema. Agradecemos a Iván por su tiempo. Gracias por estar con nosotros a tu tiempo y vamos a terminar la reunión orando y orando por su vida también. Señor amado, gracias por este tiempo, poder abordar este tema que es delicado y que tú has puesto en nuestra mente, Señor, seguir autoexaminándonos en esta área, porque, Señor, queremos crecer, mejorar, nos falta muchas cosas, nos falta establecer un protocolo de cuidado. Hay el deseo, estamos comenzando, Señor, ayúdanos, Padre, a que se pueda concretar con el fin, Padre Santo, de que nuestra asociación sea una asociación segura, que podamos concretamente, Señor, ejercer una pastoral sana, liberadora y restauradora, Señor, para los estudiantes y para todo aquel que está comprometido con la obra estudiantil. Gracias, Señor, te damos por la vida de nuestro hermano Iván Ruiz. Bendígalo, cuídalo y síguelo usando, Señor, en el Consejo Consultivo y también para el beneficio de nuestra asociación. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, nos Amén. estamos viendo. Bendiciones con cada uno de La ustedes. foto. Ahí ¿No has negro, tomado vamos la a subir. foto, Robin? Sí, 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 vamos a tomar la foto. Prenden sus cámaras, por Te favor. olvidaste de tomar la foto. No, no, prenden sus cámaras y nos vamos. Tomamos una foto. Porfa, Sí, 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 para conocerlos, porque no los conozco. compartan las diapositivas, por favor. Vamos a compartir las diapositivas y el video también va a salir para todos ustedes. Gracias por conectarse desde Piura. Jesús, Prisé también desde Trujillo. Eni, no sé, si está en Huancayo, en la selva, pero se conecta. Mana Maritza también, gracias por conectarse. Desde nuestros chicos de Cusco que se han conectado por ahí. Roger, creo que desde Cerro de Pasco. Ruth desde Lima. Sadie desde Casa Ju. Entonces vamos a tomar la foto, a ver si pueden prender sus camaritas. 3 segundos más, si no, vamos a sacar una foto de su Facebook y lo vamos a poner ahí. Ya, vamos a tomar la fotito. Contamos 1, 2, 3. A ver, un momento, voy a pasar y una más. Una más, a ver. 1, 2 y 3. Listo, gracias por haberse conectado. Y Bendiciones, el muchas último gracias por todo. anuncio, nos vemos el 28 de agosto con otro tema que tiene que ver sobre la pastoral integral hacia la mujer. Así que todas mis hermanas, ya llegó su tiempo, un tema más orientado a la pastoral hacia la mujer. Nos vemos, bendiciones. Chao, chao. Chao. Gracias, gracias, Saludos. Pastor Iván, gracias, Robin.